Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Un saludo, un gran saludo para todas y todos los que nos están escuchando hoy en este nuevo podcast titulado Un recorrido por la Ley de Educación Sexual, limitaciones en lo normativo y en lo práctico. Hoy hablaremos sobre la educación sexual y la violencia hacia la mujer. Esto lo vamos a hacer mediante una corta revisión teórica de conceptos que nos van a ayudar a comprender o a entender mejor cómo repercuten desde el inicio de la vida y sobre todo en la etapa escolar aquí en nuestro país. Tomaremos también la actual ley de educación sexual y la vamos a analizar con un caso real. Así, un primer término que abordaremos será el de la dominación masculina, propuesta por el sociólogo Pierre Bourdieu en el año 1998. Este autor nos habla que esta dominación ha sido aceptada en la sociedad de una forma estructural, donde se asume que la dicotomía del sexo hombre y mujer son una condición biológica aceptada por condiciones de dominación. El hecho de que los niños tengan que jugar juegos violentos y las niñas deban adoptar posturas adecuadas a su sexo nos habla de una constante que ha traspasado generaciones. Las pautas de crianza, por ejemplo, descritas por Marta Lamas en el 2015, apoyan esta tesis de Bourdieu expresando este comportamiento casi natural que adoptan niños y niñas. Existe un proceso de somatización de las relaciones de género que van a atribuir a tales expresiones. Cuando un niño sale de la norma, es juzgado e inferiorizado por sus pares. Se ponen en ridículo comportamientos que por naturaleza no pertenecen a su sexo. A medida que las perspectivas de género se han vuelto más influyentes en el escenario público, se ha cuestionado esta dominación estructural y se han pedido cambios intensos en las normativas, de algún modo para acabar con una violencia injustificada, sobre todo en las etapas más tempranas de la vida. ¿Cómo ha resultado este avance en nuestro país? Para ello vamos a analizar un poco algunos artículos de la ley y los vamos a poner en discusión con la realidad o con lo que en realidad debería suceder. Ya en el artículo 2 de la ley 20.529 se determina que la educación en sexualidad y afectividad se impartirá desde la educación parvularia, con aspectos psicológicos, biológicos, socioculturales, afectivos y éticos, la cual, dice, se regirá por los siguientes principios: el reconocimiento del derecho de la educación sexual, interés superior del niño, niña y adolescente, con un carácter laico, una autonomía progresiva, una inclusión, igualdad y no discriminación, integralidad, una participación y derecho a ser oído, el desarrollo pleno y libre y seguro también de la sexualidad, la afectividad y el género. En esta perspectiva es bien difícil abordarlo desde la situación parvularia, puesto que tenemos toda una generación que no ha recibido estas directrices, digamos, para tener una buena formación de los niños y niñas que asisten a los jardines. Entonces, en esta autonomía progresiva muy poco podemos esperar de esta gente que se encarga de atender a los niños y niñas cuando han recibido una educación también desde el ámbito estructural de dominación masculina. Nos preguntamos aquí si este artículo en específico puede ser también llevado a la educación de todos los ámbitos de la sociedad, no tan solo en este sentido parvulario o escolar, puesto que es pertinente que los educadores asuman una perspectiva de género crítica y también basada tanto en la ley como en los estudios que se han generado. Luego, en el capítulo 3 se incorpora en los lineamientos curriculares algunos aspectos como la educación en sexualidad y afectividad en las propuestas educativas reconocidas por el Estado, desde la educación parvularia a la educación superior. En este punto se debe transmitir información confiable y precisa en los aspectos involucrados en la educación en sexualidad y afectividad, así como prevenir la violencia de género, el abuso sexual, las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no programados, el igual trato y respeto para hombres y mujeres y erradicar discriminaciones basadas en el sexo, identidad y expresiones de género. Aquí volvemos a chocar con puntos muy importantes como lo son esta continua dicotomía que existe entre hombres y mujeres al no considerar, por ejemplo,
los intersexos o otras expresiones de lo que puede ser la biología humana, quedándose solamente en estos dos categorías biológicas, ¿no es cierto? Y que de algún modo también el Estado propicia este razonamiento a través de un largo proceso de homogeneización occidental. Nos cuestionamos también acerca de esta información confiable que se dice entregar. ¿Desde qué punto podemos esperar que se enseñe acerca sobre la violencia de género o el abuso sexual sin que los padres puedan pretender que su hijo en una educación tan temprana puedan ser sexualizados, como es el argumento típico de esta sección de la sociedad que es más conservadora? Cuando se erradica la discriminación basada en el sexo, la identidad y expresión de género, las categorías anteriores deberían tener un punto mucho más específico para poder lograr de algún modo esta meta, tanto para la época preescolar como la escolar y la superior. En el artículo 4 dice: el deber del Estado de garantizar que los establecimientos educacionales por el Estado contemplen los programas de estudio de educación en sexualidad y afectividad. Los establecimientos que no deseen implementar lo propuesto deberán presentar una alternativa elaborada en relación a los principios contenidos en este proyecto. Ningún establecimiento se podrá abstener de proporcionar a los niños una educación en sexualidad de la educación parvularia. Pero aquí nos preguntamos, ¿cuál es la manera o la alternativa que ellos van a elaborar? ¿Quiénes de algún modo van a fiscalizar de que esté acorde a los lineamientos de la ley y también se cumpla dentro de los establecimientos educativos? ¿Cómo podemos garantizar que no se sigan repitiendo actos de violencia tanto en la sala de clase como en la hora de recreo, o incluso en momentos que son más complicados, como cuando los educadores quedan solos con los niños? Sobre todo en esta última referencia se vuelve tan crucial, digamos, que exista una protección mucho más eficaz de parte del Estado a los niños, porque hay casos, ¿no es cierto?, donde los niños realmente no están hablando, no están diciendo, expresando de que no quieren ir, por ejemplo, al colegio, o no quieren ir a la casa de cierta persona porque los tocan o los dan besos, o simplemente transgreden su seguridad, su capacidad de sentirse seguro. En ese momento la expresión y la comunicación entre padres e hijos debe ser una base fundamental para poder completar o llevar a cabo estos requerimientos que son, digamos, deberían ser universales y que deben velar por la seguridad de los niños y niñas, sobre todo cuando hay ambientes de violencia entre estas secciones, de violencia de los niños y niñas. Para el artículo número 7, que nos dice: sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir dentro del ciclo de enseñanza media un programa de educación sexual, el cual, según sus principios y valores, incluya contenidos que propendan a una sexualidad responsable e informe de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparte cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados. Es difícil cómo vamos a valorar estos lineamientos que van a adoptar los centros educacionales según la ley, ya que en la realidad es difícil que esto se aplique de una manera continua. En realidad lo que hacen los establecimientos es ponerlo a su merced, digamos. Si quiero lo pongo en los últimos 2 años de enseñanza media, o si quiero lo pongo muy al principio y lo enseño de manera mala. Entonces no hay una correcta continuidad, digamos, de lo que sería una educación sexual para prevenir la violencia hacia las mujeres y sobre todo la violencia entre los propios niños. En la enseñanza media es cuando más de algún modo se cometen tipos de violencia contra la mujer, debido a que hay un proceso también de adolescencia
que está marcado por una condición de violencia masculina, y donde incluso a través del lenguaje se construyen este tipo de violencia y que van repercutiendo día a día en generar personas con muy poca estabilidad emocional para afrontar de algún modo este tipo de violencia en su día a día. Y es en este punto donde traemos un caso dramático enfocado en estos últimos 2 artículos de la ley, y es la marginalidad que se presenta y que afecta directamente al género femenino y al transgénero femenino desde una arista estatal. Un caso real que nos interesa destacar fue la muerte de una joven que sufrió un extraño colapso que le quitó la vida en pocas horas. Sucedió también aquí en Chile. No fue un colapso en sí que hiciera de la joven su final, sino, como comenta su amiga, los paramédicos retrasaron la urgencia de su estado porque no entendían cómo inscribir a la joven. Inscribirla, ¿no es cierto?, en la hoja para derivar la urgencia. Este retraso de algún modo significó la muerte de esta joven, ya que ésta tenía un pene en vez de una vulva. Se convierte en un ejemplo claro de marginación. Pareciera ser que tanto este gobierno como el Estado está bajo el agua aún, pues los cambios necesarios que los grupos con conciencia de las injusticias de género han propuesto en diferentes esferas de la organización social son extensivamente lentos a la hora de recepcionarlo y aplicarlo siquiera correctamente. Las mujeres y los géneros disidentes son los mayores afectados por esta marginalidad debido a la venda de la injusticia social emanada por la hegemonía y la dominación masculina explícita, a partir de una base naturalizante con respecto a las diferencias construidas socialmente. Dice Bourdieu, los esquemas de pensamiento de aplicación universal registran como diferencias de naturaleza inscritas en la objetividad unas diferencias y unas características distintivas, en materia corporal, por ejemplo, que construyen o que contribuyen a hacer existir al mismo tiempo que la naturalizan, inscribiéndolas en un sistema de diferencias, todas ellas igualmente naturales, por lo menos en apariencia. Es así como en este breve podcast hemos tratado de analizar algunos puntos de la ley, vinculándolo a la violencia hacia la mujer y hacia al género o transgénero femenino, de algún modo partiendo desde la base teórica de que existe una dominación masculina y que ha sido amparada secularmente, y que hoy ya necesitamos un cambio mucho más real, mucho más que cause impacto dentro de toda la sociedad. Esperando que puedan reflexionar acerca de esta ley y sobre las realidades que viven las diferentes personas acerca de este tema tan complejo y que necesita un cambio real. Me despido con esta canción de Evelyn Cornejo. Con ustedes les dejo La Borrachita. ¿Quién me va a querer a mí? ¿Y quién me va a querer a mí? ¿Y quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer a mí? Si soy una borrachita que pura rabia vomita. Si soy una borrachita que pura rabia vomita. ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer?
del Perú. ¿Cuántos amores llevas tú, morenito del Perú? Todavía no lo sé, pero pronto lo sabré. Todavía no lo sé, pero pronto lo sabré. Todavía a mí me falta verle a la muerte su espalda. Todavía a mí me falta verle a la muerte su falda. Muchas gracias.